Bueno, reitero, buenos días para todos los que han ingresado. Vamos a esperar 2 minuticos e iniciamos el encuentro de cualificar matemáticas para que por favor tengan ahí donde tomar los apuntes, donde desarrollar las actividades del encuentro del día de hoy. Listo, vamos a dar entonces inicio al encuentro del día de hoy. Vuelvo y reitero, muy buenos días para todos. El día de hoy tenemos nuestro encuentro de cualificar matemáticas del día de hoy. Vamos a dar unas recomendaciones para el día de hoy. De pronto, si acá hay personas que tienen pendientes guías de años anteriores, necesito que hoy me envíen el respectivo plan de mejora donde están ubicados con su respectiva sustentación. Que ojalá el plan de mejora que envíen pues esté completo, porque siempre envían planes de mejora donde hacen la actividad, pero no envían el audio o la respectiva explicación de lo que hicieron en ese plan de mejora. Entonces, para que por favor realicemos los planes de mejora y avancemos en esas guías de años anteriores para que por favor los tengamos bien en cuenta y podamos avanzar porque en esta semanita yo creo estaré haciendo llamados a los acudientes de los estudiantes que siguen sin avanzar. Por ejemplo, vuelvo y reitero, de pronto se vuelve ya cansón el mismo discurso, pero este es uno de los grupos donde hay más dificultades para avanzar y es donde menos se conectan. Por ejemplo, solo hay 9 estudiantes, teniendo en cuenta que acá es el grupo donde más dificultades hay para el avance de las guías de cualificar matemáticas. ¿Por qué? Porque hay unos muy adelantados, pero como en su respectivo también hay unos que vamos muy atrás. Entonces, para que por favor tengamos eso en cuenta y podamos ir avanzando en esas guías que tenemos de años anteriores. Los planes de mejora, a mi parecer, están asequibles para que puedan avanzar. Los que deben guías de años anteriores, porque los que están en guías de este año, del grado octavo, pues deben estar haciendo las respectivas guías de este año. ¿Listo? Para que tengamos eso en cuenta. Se les dio hace 8 días, vuelvo y reitero eso, se les dio hace 8 días una oportunidad muy importante para que avanzaran, pero lo que hicieron fue copiarse, como les dije, ¿sí? En vez de yo mirar los videos, en vez de yo estar atento, poder yo desarrollar mi evaluación, mi valoración para poder avanzar una guía, lo que hicieron fue irse a copiar. Y se copiaron de la persona que les quedó mal. Y ahorita vamos a hacer la corrección de la evaluación porque muchos me preguntan, profe, ¿y por qué me quedó mal? Ahorita vamos a hacer la corrección de la evaluación y se darán cuenta que no era nada del otro mundo, ¿sí? Y que se equivocaron por no esforzarse cognitivamente o no pensar un poquito, no utilizar la cabecita un momento, sino que lo que les pareció más fácil fue irse a copiar. Y se notaba que se habían copiado todos de las mismas dos personas. Y esas dos personas habían cometido algunos errores, pues por obvias razones, pues en su mayoría, por no decir casi todos, les quedó mala evaluación. Imaginen una evaluación donde se les explicó, se les dio el tiempo, podían hacerlo desde su casa y
lo que hicieron fue irse a copiar y tras del hecho, primero que todo, se copian mal porque no saben ni copiarse y se copian de la persona que había tenido, de las personas que habían tenido errores, porque se notaba que se habían copiado de las dos mismas personas porque tenían los dos mismos errores. ¿Listo? Se notaba que las personas que no se habían copiado pues fueron las que pasaron y pudieron avanzar. Vuelvo y reitero, las oportunidades se dan. Ya si ustedes no están concentrados, si ustedes no están con disposición, si ustedes no estudian, si todos se quieren copiar, si mantienen con pereza, pues sí ya va a ser bastante complicado para que avancen a pesar de todas las oportunidades que se les da para el avance de las guías de cualificar matemáticas. Y seguimos, como les digo, unos muy adelante porque estamos bien pendientes de todo y otros muy atrás porque no estamos pendientes y a toda hora con la pereza, y se les puede jurar que hay la mitad que hasta ahorita se levantaron o están todas con las lagañas pegadas, porque no estamos con la disposición y todavía colitados por los acudientes que no estamos ahí pendientes del proceso. Por eso, por mí, que ojalá ya podamos en su mayoría ver las clases de cualificar de modo presencial, porque ahí los puedo apretar un poquito más. ¿Listo? Y comenzar a mirar el proceso y comenzar a hacer citaciones, porque sí, seguimos con lo mismo, se les dan las oportunidades, imaginen una sustentación por medio de una evaluación que tenía 2 punticos, podían ver los videos, podían consultar, podían mirar y ni así. Solo por la pereza de irse a copiar lo más rápido posible y enviar el mismo error todo. Y ahorita se darán cuenta cuál fue el error. Felicitaciones a los que siguen avanzando, que es muy grato esas personas que siguen y siguen avanzando a pesar de que algunos ya terminaron guías de octavo, para que escuchen allá a sus padres. Hay estudiantes que ya terminaron algunas de octavo y van en unas de noveno, porque todavía algunos papás me dicen, profe, es que mi hijo me dice que ninguno ha avanzado. Pues el único que no ha avanzado es su hijo, que le está diciendo esa mentira, porque gracias a Dios hay algunos que ya van hasta en guías de noveno, sí, avanzando guías de noveno. Y la excusa es que ustedes les dan a sus padres y ojalá escucharan ellos, es que ninguno ha avanzado. El único que no ha avanzado es el estudiante que está diciendo eso. ¿Por qué? Por física pereza, porque hay algunos que ya terminaron todas las guías de octavo y van en las de noveno. Entonces las oportunidades han estado con participación por medio de las guías, evaluaciones, valoraciones, sustentaciones y por ningún lado planes de mejora y algunos por ningún lado. Y todas me preguntan, profe, ¿y qué debo hacer para avanzar? Todavía tienen la conchudez de preguntarme. Se nota que la información y todo no lo miran, ¿listo? El día de hoy, como les dije, el día de hoy vamos a hacer la corrección de la evaluación y por medio de esa corrección vamos a hacer unas sustentaciones de algunas personitas que estamos acá. Ojalá fueran personas que tienen pendientes guías del grado octavo, porque vamos a darle prioridad a ellos. Ya en definido caso que si esas personas no participan, pues le damos la oportunidad a las personas que están en guías de noveno ya, porque sí debemos avanzar y seguir en el proceso. Y les voy a mostrar cuál fue el error que cometieron algunos o cuál fue el error que se golpearon algunos para que no pudieran avanzar en esa guía por medio de esa evaluación. ¿Listo? No sé si ahí de pronto tengan alguna duda, sugerencia, recomendación hasta el momento. No, señor. Listo, entonces voy a mostrarles la corrección de la evaluación. Primero que todo les voy a mostrar acá la evaluación para que la tengan de pronto en cuenta. Ya se las comparto. Esta era la evaluación que se les había dejado. Eran estos 2 punticos, ¿sí? Teniendo en cuenta que, pues teniendo en cuenta lo que vimos ese día, ¿sobre qué? Sobre ubicar los puntos en el plano cartesiano, ¿cierto? Ese día vimos cómo ubicar los puntos en el plano cartesiano. Vimos cómo formar las... Profesor, Señor. si algo, si me llama algo, no lo escucho bien porque empezó a llover y el computador no tiene mucho volumen. Listo. Ahora, pues tenemos acá la evaluación que eran 2 punticos. Los 2 punticos era con respecto a ¿qué? Con respecto a ubicar esos puntos en el plano cartesiano, ¿cierto? Y formar la figura que
con esos puntos que habíamos ubicado. Luego de haber formado esas figuras, pues lo que hacíamos era tanto calcular el área como calcular el perímetro, ¿cierto? Eso era lo principal que debíamos hacer en la evaluación. Todo se explicó la clase anterior, se explicó otra vez cómo ubicar los puntos, las coordenadas en el plano, se explicó cómo unir los puntos y mirar la figura. Ustedes y volvimos y repasamos cómo calcular el área, el perímetro, que eso lo hemos visto durante todo el año y todavía hay personas que estamos confundidos en esa circunstancia para que lo tengamos en cuenta. Teniendo ya eso presente, ¿cierto? Teniendo eso en cuenta presente, voy a abrir por acá el plano para ahorita ubicar esos puntos. Me gustaría que alguien me ayudara, alzando la manito. ¿Cuál fue la figura que le resultó de los primeros 4 puntos o las primeras 4 coordenadas, que era la figura 1? ¿Cuál fue la figura que nos apareció ahí? Y nos ayude a ubicar en el plano esas coordenadas. Alzamos la manito de pronto el que quiera participar. Ojalá fuera alguien que necesite sustentar todavía guías del grado octavo o de años anteriores. Vamos alzando la manito, ¿listo? Por acá ya veo 3 manitos levantadas. Vamos con Laura Alejandra Ramírez. ¿Cuál fue la figura que nos resultó de esas 4 primeras coordenadas, Laura? Un rectángulo. Un rectángulo, listo. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, pero le comparto acá el plano y me vas a dictar las coordenadas. Bueno, ubico esto bien por acá. Bueno, ¿cuál fue la primera coordenada que debíamos ubicar, Laura? Una en X. 1 en X y ¿cuánto en Y? 2. Bueno, ya nos dice que 1 en X, que sería por acá, ¿cierto? 2 en X, en Y, ¿cierto? Entonces deberíamos subir, de que lo ubique mucho. Es 1 en X, que sería por acá, 2 en Y, entonces subiríamos por acá, muy bien. Segunda coordenada, Laura. 5 en X y 2 en Y. Muy bien, 5 en X, que sería por acá, hasta 2 en Y, que sería por acá, muy bien. Tercera coordenada, Laura. 5 en X y 4 en Y. 5 en X, que sería por acá en X, ¿cierto? Porque yo sé que este es el eje de las X, hasta 4 en Y, bien, por acá. Perfecto. Cuarta coordenada, Laura. 1 en X y 4 en Y. Es 1 en X, que sería por acá, hasta 4 en Y, que sería por acá, ¿cierto? Eso era lo primero que ustedes deberían hacer o que debían haber hecho, ubicar los puntos en el plano teniendo en cuenta que el eje horizontal es X y que el eje vertical es Y, y que todo punto o toda coordenada tiene una coordenada en X, una coordenada en Y, donde la primer número es X, el segundo número es Y. Luego de tener eso, lo que tenían que hacer era unir los puntos. ¿Por qué les hago hincapié en cuál es el eje de las X, que es este horizontal, y cuál es el eje de las Y, que es este vertical? Porque algunos se equivocaron porque ubicaban al contrario las coordenadas, teniendo en cuenta que siempre el primer número es X y siempre el segundo número es Y, y que X es el eje horizontal y que Y es el eje vertical, porque a algunos les daba al contrario la figura porque ubicaban al contrario las coordenadas. X donde era Y y Y donde era X, ¿listo? Eso era lo primero que debían hacer, ubicar ahí los puntos. Bueno, ya escribo que acá Ramírez Laura nos ayudó. Ramírez Laura, bien. Eso era lo primero que debían haber hecho, ¿cierto? Fácil. Ahí ya tengo la figura. Ahora alguien que por favor alce la manito y que me ayude a calcular el área de este rectángulo. Vamos con Dana. Bueno, Dana tenía levantada la mano, la bajó, no sé qué pasó. Vamos, acá hay otras manitos levantadas. Vamos con Ricaute. Ricaute, ¿cuánto es el área de ese rectángulo y cómo lo calculó?
Profe, se suma, se suma la altura Se suma la altura. ¿Y con qué la sumo? con, con la base, profe. Por ¿Cuánto nos da? ejemplo, Entonces, ¿cuánto nos daría el área de esta figura? nos daría, este, nos daría 6, profe. Bueno, ahí hay un error. Recuerden que no se suma la base con la altura. Ahí hay un error que nos está diciendo Ricaute. Para yo sacar el área no sumo la base con la altura. Vamos a ver si otra persona nos corrige ahí lo que debemos hacer. Vamos con Juan David Briñez. Juan David, bueno, creo que bajó la mano, no sé si ya. Perdón. Listo, Juan David, ¿cómo puedo calcular el área de ese rectángulo? Contar los cuadritos que están adentro del rectángulo. Bueno, y si cuento los cuadritos que están adentro, ¿cuánto nos daría el área de esa figura? 8. 8, muy bien. Una de las formas de las cuales yo puedo, bueno, va a pasarme acá para la pizarra para poderles explicar. Listo, en un momento ya les vuelvo a compartir. Está la figurita que nos resultó. Una de las formas de nosotros poder calcular el área de este rectángulo es por medio de contar los cuadritos que están adentro. En este caso se puede hacer por qué, y es una de las equivocaciones que cometieron, porque me contaban los cuadritos de forma incorrecta. En este caso yo puedo calcular el área del rectángulo contando los cuadritos de adentro. ¿Por qué? Porque en este caso hay cuadrícula y estoy en el plano cartesiano. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este caso nos podemos dar cuenta que el área de este rectángulo es de 8. Muy bien, Briñez Juan David. A ver, otra persona que nos ayude a calcular de otra forma el área de ese rectángulo. A ver, ¿de qué otra forma yo podría calcular el área de ese rectángulo? Miramos por acá. Profe, Vamos alzando las manitos, vamos alzando las manitos. Yo le doy la palabra a los que alzan las manitos, ¿listo? Por acá veo la manito levantada de Miguel Campiño. Miguel, ¿cuál otra forma yo puedo calcular el área de ese rectángulo? Multiplicar los 2 por 4 me daría 8. Bueno, ¿y el 2 por 4 qué sería? ¿El 2 qué sería y el 4 qué sería? La altura y la base. Estamos así con Campiño. Altura y base. Exacto. La otra forma para yo calcular el área de este rectángulo es multiplicando la base por la altura. Algunos en alguna ocasión me dijeron, profe, pero es que ahí no está la medida de la base. Claro, lo importante es que estamos en el plano cartesiano y nosotros ahí podemos ver la base. Una forma sería cantando los cuadritos que hay en la base. 1, 2, 3, 4. Entonces yo sé que la base en este caso va a ser 4, ¿cierto? Y la altura, pues yo cuento acá 1 y 2 cuadritos, ¿cierto? Y esa sería la altura. En este caso, pues la altura sería 2. A veces en algunas ocasiones cuando lo hacemos en el cuaderno y no tenemos muy clara la cuadrícula, otra forma de encontrar cuánto mide la base es que si yo me doy cuenta, la base comienza acá en 1 y termina acá en 5. Si yo me doy cuenta cuánta distancia hay entre el 1 y el 5, pues me doy cuenta que la base es 4 porque la distancia es 4. ¿Y cómo puedo encontrar cuánto es la altura si no tuviera la cuadrícula y solo tuviera los ejes? Pues me doy cuenta que la altura comienza en 2 y termina en 4. Entonces yo sé que la distancia entre 2 y 4 pues es 2, ¿cierto? Entonces ya sé que la altura es 2. Y yo sé que para calcular el área, porque yo ya debo tener claras estas fórmulas, para yo calcular el área de un rectángulo lo que multiplico es la base por la altura, ¿cierto? Donde la base ya sé que es 4 y lo multiplico por la altura que es 2 y ya sé que el área en este caso es 8. Y ahí encontré dos formas para yo poder calcular el área
del rectángulo, que en este caso es 8. Creo que el otro que nos ayudó fue Campiño. Bueno, otra persona diferente que nos ayude ahora a calcular el perímetro de ese rectángulo. ¿Cuánto sería el perímetro de ese rectángulo? Vamos con Ricaute. Ricaute, ¿cuál sería el perímetro de ese rectángulo? Profe, el perímetro sería sumando todos los lados. Por ejemplo, como ya sabemos que el área, que la altura, tenemos el 2, ¿cierto? Entonces Sí. la base es 4. Entonces cogemos y digamos, por ejemplo, dibujemos en todos los lados. En este costado el 2 y en el otro costado también. Entonces empezamos a sumar. 2 más 4 más 2 más 4. Se suma a todos los lados, profe. ¿Y Y cuánto ahí nos, nos da el perímetro. esa suma que usted dijo, cuánto nos daría? Profe, eso nos daría 16. Nos daría, pero nos daría 12. Muy bien, Ricaute. Eso nos daría 12. Muy bien, Ricaute. Bien, muy bien lo que nos dice Ricaute. Yo sé que en este rectángulo debo tener en cuenta las siguientes condiciones. Que yo sé que si este lado de acá abajo mide 4, pues yo sé que el lado de arriba también mide 4. Que si yo sé que el lado derecho mide 2, pues ya sé que el lado izquierdo mide 2. Yo debo tener en cuenta que este rectángulo tiene 4 lados, porque a veces eso es otra equivocación que todavía me cometen, que solo suman 4 más 2, 6. Profe, el perímetro es 6. ¿Y qué? ¿Y los otros lados se los comieron? Entonces yo sé que debo sumar los 4 lados. ¿Que cuál sería la suma? Pues 4 más 2 más 4 más 2. ¿Cierto? Que como nos dijo Ricaute, si yo hago esa suma, 4 más 2, 6 más 4, 10 más 2, 12. Entonces yo sé que el perímetro en este caso sería 12. Ahí ya tenemos claro que el área es 8 y que el perímetro es 12 y que la figura que se nos formaba con estos 4 puntos era un rectángulo. ¿Que cuáles son las características del rectángulo? Que tiene 4 ángulos rectos, es decir, 4 ángulos de 90 grados, y ustedes se darán cuenta que están acá 1, 2, 3, 4, que ese rectángulo tiene 4 lados, perdón, y que cada 2 lados paralelos son iguales, es decir, el lado izquierdo y el lado derecho es igual, el lado de abajo y el lado de arriba son iguales, ¿listo? No sé si ahí de pronto tengan alguna duda del desarrollo del primer punto de la evaluación, que era ese. Eso era todo lo que debían hacer ahí. No sé si de pronto tengan alguna duda o si no, vamos a desarrollar otro puntico, el otro punto de la evaluación, que es de pronto el que tenía mayor dificultad. Bueno, veo que no hay preguntas, entonces vamos a ir a hacer el segundo punto. Voy a volverles a compartir. Bueno, creo que llevamos 4 personas que han participado: Ramírez Laura, Viñez Juan David, Campiño y Ricaute. Bien, vamos a seguir. Bueno, veo la manito de Dana García, no sé si tenga alguna pregunta o nos quiera decir algo. Voy a mostrarles acá que se me hizo la imagen, se me perdió. Imagen, esto no me sale, ¿por qué? Todo loco. Me tocó cerrarla, volverla a abrir porque no sé qué. Bueno, acá. Bueno, ahora alguien que nos diga o nos ayude a decir cuál fue la figura que se nos formó en el segundo ejercicio y que nos ayude a ubicarlos en el plano cartesiano. Por ejemplo, yo veo acá la manito levantada de García, Dana Victoria. No sé si nos quiera decir cuál fue la figura que se nos formó con los 3 puntos de la segunda. Profe, se formó un triángulo. Se nos formó un triángulo. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces voy a compartirles ahora
de nuevo acá al plano cartesiano y vamos a ubicar esos puntos. Bueno, Dana García, ¿cuál fue el primer punto que ubicamos? 2x y y1. Te dice que 2x, 2 por acá en x, 1 en y. Bien. ¿Cuál era el segundo punto? 6 en x y 1 en y. 6 en x, 1 en y, bien. Y el 4 tercero. en x Sí. y 5 en y. 4 en x, 5 en y. Bien. Esos eran los 3 puntos que debíamos ubicar, ¿cierto? En el segundo ejercicio. Ahora vamos a ver cómo podemos unir los puntos y qué figura nos va a resultar. Si unimos los 3 puntos, nos damos cuenta que nos resulta un triángulo, ¿cierto? ¿Por qué es un triángulo? Porque tiene 3 lados, tiene 3 vértices y por eso sabemos que es un triángulo. Ahora, pregunta clave, pero escribimos acá, García Dana nos ayudó. Bueno, este lapicero se acabó. Ahora, pregunta clave, alguien que nos ayude a calcular el área de ese triángulo. Bueno, vamos a ver si hay alguien diferente. Porque hay 18 personas, han participado 2, 4, 5. Las otras 13 que están haciendo, ¿barra? Bueno, por acá veo a alguien diferente, Urrego. Profe, pues yo pensaría que el área es 12 porque pues se puede contar los cuadritos de adentro. ¿Segura que en este caso se pueden contar fácil los cuadritos de adentro? O podríamos utilizar otro método que es contar desde el punto 2 hasta el punto 6, que quedarían 4 espacios. Sí. Y después, ¿qué hago? Pues entonces el perímetro sería, si no es 12, sería 4. No, estamos ahí erróneos en el concepto. Yo les estoy pidiendo el área. No sé por qué me habla del perímetro. Bueno, vamos a ver si otra persona, porque ahí no está correcto eso. Y vamos a ver ahorita por qué. Ya voy, pero les comparto mejor acá la pizarra para que vayamos haciendo el ejercicio. Bueno, vamos a mirar si de pronto alguien diferente, los que no hayan participado, está levantando la manito. Juan David ya, bueno, Laura ya participó, ya. Vamos con Cortés, que creo que no le ha dado la oportunidad. Sí, señor. Creía que es 4, altura por base, sería 4 por 4. Creería. Entonces, ¿cuánto sería el área? 16. Ah, de ustedes se copiaron ese error. De usted fue que se copió. Profe. Ya me di cuenta que... 8 es 8. Espere, no, pero ya les doy la palabra a algunos que tienen acá levantadita la mano. Ahí les puedo decir que todos se copiaron del error de Cortés. Sí, porque todos escribieron que el área del triángulo era 16. Y se nota que todos se habían copiado de Cortés. Debería Cortés quitarle para ahí unas tres sustentaciones de guías por darles copia. Vamos a dar otra persona por acá. Juan David Uriñez ya participó, Campiño ya, bueno, los demás, ¿qué pasa? Bueno, ya se fueron 2, ya les cogió el frío. Bueno, vamos a darle la oportunidad de nuevo a Campiño. A ver, Campiño, ¿cuál sería el área de ese triángulo y por qué? Profe, multiplicar la altura con la base me haría 4 por 4, 16 y dividirlo por 2 me daría 8. Ese es el error que todos cometieron por copiarse. Porque yo debo tener en claro, y eso ya lo debo tener re claro porque ya voy en octavo, si no debería devolverme para grados inferiores, que el área de un triángulo es igual a la base por la altura, pero acá la dificultad es que debo dividirlo siempre en 2. Siempre esa es la fórmula del triángulo.
Yo les he dejado claro, siempre para cada figura hay una fórmula diferente para calcular el área. Y para calcular el área de todos los triángulos lo que utilizo es que multiplico la base por la altura y lo divido en 2. ¿Por qué en este caso no cuento los cuadritos? Porque si me doy cuenta, acá hay pedacitos de cuadrito que no se completan. Entonces, ya en un triángulo sí es más difícil calcular el área contando los cuadritos, porque no es muy claro la cantidad de cuadros que están ahí dentro, ¿cierto? Porque hay algunos que están un pedacito, otros sí se puede hacer, pero ya no es tan fácil, ¿cierto? Por eso en este caso sí es más fácil calculando el área del triángulo por medio de la fórmula que es la base por la altura y lo divido en 2. Pues miremos cuánto mide la base. Yo sé que la base inicia acá en 2 y termina en 6. Pues de 2 a 6 hay 4, ¿cierto? Entonces yo sé que la base, en este caso, es 4. O la otra sería contando los cuadritos. Hay 1, 2, 3, 4. Entonces ya sé que la base en este caso va a ser 4. ¿Qué hora debe terminar? Pues debo determinar la altura, que sería la medida desde acá. Ay, desde acá. Ay, ¿qué se me dijo? Hasta acá, ¿cierto? Esa sería la altura. Pues la altura, pues también cuento cuántos son los cuadritos. Si me doy cuenta, hay 1, 2, 3, 4. Entonces yo sé que la altura en este caso también va a ser 4, ¿cierto? O la otra forma sería, yo sé que la altura empieza en 1, termina en 5, pues de 1 a 5, pues hay 4 de distancia. Yo sé que la altura también es 4. Y ya teniendo la fórmula, pues fácil, pues reemplazo. Ya sé que la base es 4. Por la altura, que cuánto es, que es 4. Pero yo sé que para el área del triángulo siempre lo debo dividir en 2. Y yo hago primero la multiplicación. Vamos primero la multiplicación acá abajito. Ya sé que 4 por 4 es 16, que fue el error que todos cometieron, que colocaron que el área era 16. Pero yo sé que el área del triángulo siempre debo dividirlo en 2, en el triángulo. Y yo sé que 16 dividido en 2, pues eso me va a dar 8, ¿cierto? Entonces yo sé que el área del triángulo, en este caso, es 8, ¿cierto? Obviamente también se podría hacer contando los cuadritos de adentro, pero es un poquito más difícil, porque yo sé que acá hay 1 entero, 2 enteros, 4, 3, 4. Yo sé que con este y este se forma 5, con este y este se forman 6, con este y este se forman 7, con este y este se forman 8. Sí, ya es un poquito más complicado contar los cuadritos de adentro para ver el área, porque ya tengo que ir uniendo pedacitos. ¿Listo? ¿Dudas ahí del área de ese triángulo? Profe, entonces usted se un día. Sí. Ah, sí, Campiño sustentó otra, bien. Por 2, pongámosle acá. Que me hizo el lapicero, por 2. Bien, entonces el área de este triángulo sería 8. Ahora, yo a muchos les valí, de los que me enviaron la evaluación, les valí hasta este punto, ¿sí? Les valí que sustentaban una guía, el que había hecho bien el área del rectángulo, el perímetro del rectángulo, el área del triángulo. Porque ya para el perímetro, ahorita vamos a ver que para calcular el perímetro de este triángulo debemos tener en cuenta algo que vimos por allá más atrás y se darán cuenta ahorita por qué. Ahora, yo les pregunto, ¿cuánto era el perímetro de este triángulo? ¿Ustedes qué dirían? A ver si alguien sabe cómo hacerlo. 12, ¿por qué 12? Pues porque como hicimos anteriormente, pues sumar todos los lados. Y como todos los lados tienen la misma cantidad, 4. ¿Usted cómo me puede asegurar que que este lado de acá, este lado que estoy poniendo de verde, estos lados que estoy poniendo de verde, ¿usted cómo me asegura que este lado mide 4? El que me está diciendo Pues, por ahí. profe,
usted empezó a sumar de una forma diferente y cuando usted dijo, bueno, se encuentra del 1 al 6, yo sumé así de esa manera porque me parece más fácil. Entonces yo cogí y desde donde está el punto B hasta donde está el punto C, sumé como se hizo allá y sumé así, de arriba para abajo. Pero el problema Entonces, es, bueno, yo sí, este lado empieza en 1 y termina en 5, usted piensa que hay 4, pero yo le pregunto, este lado está en diagonal, yo ahí no lo podría hacer de esa forma, ¿sí? Porque no, puede medir más. Este lado no mide 4, por ejemplo, la base sí sé que mide 4 y que la altura mide 4, ¿por qué? Porque están rectos. Si yo me doy cuenta, este lado de acá, que yo debo encontrar la medida, está en forma diagonal. Por eso yo no puedo afirmar que ese lado mida 4. ¿Sí? Yo, ¿cómo podría encontrar la medida de este lado o de estos lados que yo puse de verde, teniendo en cuenta que ellos están de forma diagonal y yo no puedo decir que ese lado mida 4 exactamente? Sí, porque están de forma diagonal. Si estuvieran acá de forma recta, por ejemplo, si el lado estuviera acá, sí yo podría decir que vale 4, pero el lado no está recto, está diagonal. ¿Cómo podría determinar cuál es el valor de esos lados que están de verde? A ver, alguien que me ayude con eso para la sustentación de una guía. ¿Cómo yo podría determinar cuánto es la... profe, hagamos lo mismo que usted hizo ahí, pero en diagonal. Por ejemplo, cojamos de 1 y no lo hagamos de para arriba, sino que hagámoslo en diagonal. Por ejemplo, empecemos ahí, donde usted hizo la raya azul con verde. Empecemos de ahí, de diagonal para arriba. Entonces, esa sería 1, 2, 3, 4. Y allá llega. 4 nos da, profesor, mismo. Ese lado no mide 4 y cuando están diagonales yo no los puedo contar porque no hay precisión. A ver, yo les pregunto, por la sustentación de una guía, ¿qué debería aplicar yo para encontrar el valor de estos lados que pinté de verde? A ver, nadie, una estrategia para yo poder encontrar ese lado de ahí, esos dos lados que están de verde. Por eso yo les decía, el perímetro les quedó mal, porque creo que alguien nos iba a hablar por allá de fondo. Nadie me dice cómo puedo yo calcular la medida de esos lados que pinté de verde. Bueno, voy a darles como un inicio porque no sé si alcancemos a verlo en el tiempo que nos queda. Si yo pinto este pedacito, la mitad del triángulo, esto que yo estoy pintando de rojo, ¿qué triángulo se me forma ahí? A ver, yo le pregunto, este pedacito que pinté de rojo, ay, bueno, chica, no borro todo. Este pedacito que estoy pintando de rojo, que es como la mitad del triángulo, ahí se me forma otro tipo de triángulo. ¿Cuál es ese tipo de triángulo que se me está formando ahí? Agudo. No, esto es un ángulo. Yo le estoy preguntando un tipo de triángulo que vimos por allá meses anteriores. Este pedacito que yo estoy pintando acá de rojo, ¿qué tipo de triángulo se nos formó? A ver, este pedazo de... Se me olvidó el nombre, sí. A ver, ¿cómo se llama ese triángulo que yo... ¿Doseles? No. A ver, nadie. Complicado, y eso que vimos de ese tema. ¿Cómo se llama este pedacito, este triángulo que se nos formó acá con la mitad de ese triángulo grande? Se nos formó otro triángulo con la mitad. ¿Cómo se llama ese triángulo que se nos formó ahí? Vuelvo y pregunto. Escaleno. Menos. Bueno, se lo voy a dibujar acá abajito.
El triángulo que se nos forma ahí es algo... Rectángulo. Muy bien, alguien lo dijo por allá, triángulo rectángulo. ¿Por qué triángulo rectángulo? A ver. Porque tiene un ángulo recto. Muy bien, por ahí alguien lo acabó de ayudar. Porque yo sé que se nos formó un triángulo rectángulo, que es este que yo estoy dibujando. Sí, esto que yo estoy acá lo pasé para acá. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados, que es un ángulo recto. Por eso yo sé que esto es un triángulo rectángulo, porque se nos formó un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Yo les pregunto ahora, ¿cuánto mide la base de este triángulo? 2. 2, ¿cierto? Porque como es la mitad de la base, ¿cierto? Es la mitad de la base del triángulo grande, yo sé que ahora la base de este triangulito mide 2, ¿cierto? Ese sería el cateto de este lado. ¿Cuánto mide este lado de acá? 3. 4. 4, ¿cierto? Bien. ¿Qué me faltaría encontrar? La medida de este lado, porque este lado no lo conozco. A ver, ¿quién recuerda cómo calculamos o con qué calculábamos la medida de ese lado que nos hacía falta en un triángulo rectángulo? A ver, ¿cómo podemos, que ese tema ya lo vimos por allá antecitos, cómo podíamos encontrar el lado que nos hacía falta en un triángulo rectángulo? Con la hipotenusa. Sí, es la hipotenusa, pero ¿qué aplicábamos para encontrar la hipotenusa de ese triángulo rectángulo? Sí, ahí ya están acercando eso. Yo sé que este lado, ¿por qué la hipotenusa en este caso? Porque es el lado más largo, ¿cierto? Entonces yo sé que esta es la hipotenusa, que este va a ser un cateto. Vamos a ver si lo recuerdan por ese lado. Que este va a ser otro cateto. Utilizando eso, que la hipotenusa, el cateto, el otro cateto, ¿qué debemos aplicar para poder encontrar la medida de la hipotenusa? Y asimismo encontrar la medida del lado. Esto. Espero que la tenga en la punta de la lengua, profe. Bueno, ya lo tienen a punta de la lengua. Vamos a ver si ya. ¿Ninguno? Profe, pues yo sé la fórmula. Es A a la 2 más B a la 2, que es igual a la hipotenusa. Bueno, Pero no sé cómo aplicarlo. exacto, eso sería la fórmula para poderlo hacer, que sería C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Es con esa fórmula que debemos encontrar la medida de ese lado, pero ¿cómo se llama ese teorema? De esa fórmula que nos acaban El teorema de Pitágoras. Muy bien, esta formulita que nos dieron acá es el teorema de Pitágoras, que si nosotros estudiamos, si nosotros repasamos y miramos por allá nuestros apuntes, nos damos cuenta que eso lo utilizamos para encontrar el lado que nos hace falta en el triángulo rectángulo. Entonces, con esta formulita yo puedo decir que este, por ejemplo, sea el valor del cateto A, ¿cierto? Que este sea el valor del cateto B y que en este caso pues yo debo encontrar cuánto vale la hipotenusa, que es C. A ver, ¿alguien se atreve a decirnos cuál, aplicando esa fórmula que nos dieron, cuál sería la medida de ese lado? Aplicando el teorema de Pitágoras, ya teniendo en cuenta ahí la fórmula y teniendo en cuenta que debo encontrar la hipotenusa, que es lo que vamos a repasar la próxima clase porque veo que ya ni se acuerdan de eso. Y hay una guía enteritica que le explican de eso y les piden de eso en cualificar. A ver, ¿quién recuerda
cómo lo hacemos y cuánto nos daría. Ninguno. Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí. De pronto, la próxima clase Mire, vamos. profe, ¿qué lo está haciendo? Bueno, dale, Gómez. A ver, vamos a esperar un momentico que Gómez lo está haciendo. ¿Cuánto nos daría el valor de la hipotenusa en este caso? ¿4,4? Exacto. El valor de la hipotenusa, si nosotros hacemos todo el proceso, eso nos va a dar que es 4,4, ¿sí? Y ya con eso, pues yo ya sé que este lado vale 4,4, este 4,4 y este 4, y puedo hacer la suma y encuentro el perímetro. Pero eso lo vamos a ver bien la próxima clase. Vamos a volver a ver todo lo relacionado, ojalá sea presencial, todo lo relacionado con el perímetro, con el teorema de Pitágoras. Muy bien, Gómez, eso ahí da 4,4. Entonces quedamos acá, Gómez, Giselle, sustenta una guía. Bien, la próxima clase vamos a ver claramente cómo podemos hacer ese teorema de Pitágoras, cómo podemos desarrollar para hacer como hizo Gisela, para encontrar la hipotenusa de ese triángulo y poder hacer el perímetro de este tipo de ejercicio. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar hasta ahí porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Listo? Para terminar, vamos a colocar los que más podamos la camarita para tomar la evidencia de la asistencia del día de hoy. Bueno, todavía estoy esperando acá las camaritas, por favor, rápidamente para podernos retirar. Colocar la cámara a los que más. Profesor, yo no puedo prender la cámara. Tengo la cámara dañada. Bien, los que más podamos, antes de que comiencen a salirse. No he tomado la evidencia de la asistencia y ya están saliendo. Después quedan con la falla. ¿Y por qué, profe? Yo estuve ahí hasta el final, pero ¿a dónde? Si no quedó en la foto. Bien. Bueno, si no hay dudas, nos podemos ir retirando. Que Dios los bendiga, que estén muy bien. Chao. Y ahorita a los que sustentaron guías por la participación, ahorita les escribo, ¿listo? Si alcanzo, si me alcanza el tiempo. ¿Listo? Chao, que estén muy bien. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, que estén bien. Hasta luego. Chao, que estén bien.